El condenado. Era una noche oscura, una noche triste, una noche fúnebre, el viento soplaba, los perros aullaban, el canto triste de una lechuza me acompañaba y yo solo en aquel cementerio con un cigarrillo y una linterna en mis manos, caminaba de un lado a otro con cierto temor, es lógico, era mi primera noche en un cementerio. Los segundos se me hacían minutos, los minutos horas y las horas eran muy largas. Pensaba en el esfuerzo que tenía que hacer por mi familia, cuando de pronto sentí que alguien me miraba en la oscuridad de aquella noche, yo me volví a ver quién era pero solo veía oscuridad, a cada paso que daba me ponía más nervioso, sentía una presencia extraña pero trataba de controlarme y creer que solo era mi miedo, grande fue mi sorpresa al darme cuenta que no. Se escuchó una voz que me llamaba, al inicio era suave y tenue pero poco a poco se tornó gruesa y agresiva, yo quedé petrificado sin saber qué hacer pero luego decidí avanzar y buscar aquella voz, no paraba de llamarme, me tentaba a buscarlo y yo ya no podía más, hasta que divisé a un hombre parado con una larga chaqueta negra, un sombrero y un bastón, en ese instante caí de rodillas, quise escapar pero no pude, era imposible, se sentía una fuerza maligna, temblaba de miedo, levanté la mirada y vi el brillo de sus ojos, eran como dos brasas ardientes que calaban en mi ser, empecé a retorcerme de dolor, se escuchaba una risa macabra a carcajadas que se burlaba de mi dolor. Luego pude ponerme de pie y él con esa voz garrasposa me dijo, esperé mucho este momento y mírate ahora te tengo frente a mí, aún recuerdo tu nacimiento porque yo estuve presente, vi cuando crecías y ahora estás frente a mí, sabías que te consagraron a mí. Y hoy es hora de llevarte, yo le dije ¿quién eres? ¿Qué quieres? A lo cual él replicó ¿aún no te das cuenta? Me dicen el príncipe de las tinieblas, el corruptor de naciones, la bestia, en pocas palabras soy la maldad en persona. Entonces yo volví a caer y suplicaba que todo fuera un sueño, que sea mentira lo que veía pero lastimosamente todo era real. Vamos me dijo, pero le dije porque yo... Y solo atinó a decirme tu sacrificio salvó a tu madre, agradécele a tu padre jajajajaja, no podía creer nada hasta que le dije ¿cómo puedo salvarme? ¿Qué solución tengo? Y él sonrió y me dijo consigue 20 almas para mí y serás libre. Luego desapareció, desde entonces a eso me dedico. Gracias por leer este relato, pues si crees todo lo... El perro de las pulgas de oro. Esta leyenda procede del distrito de Gualmay, en la provincia de Huaura, en la zona del Pacífico Central. Se cuenta que un perro deambula por la ciudad a cualquier hora, con aspecto descuidado, flacucho y hambriento, y que busca refugio en cualquier casa o comercio de la ciudad. De pronto, el animal comienza a rascarse con vehemencia, como si su pelaje estuviera infestado por las pulgas, lo que produce en quienes lo observan una sensación de rechazo. El resultado es que el pobre perro es echado de la mayoría de los lugares en los que mendiga un poco de cariño y alimento. Pero detrás de esta escena existe un secreto. A quienes le brindan un poco de calor y comida, el perro premia con una recompensa inusual. Las pulgas que se ha quitado de su piel no son tales, sino pequeñas pepitas de oro. Quienes le ha dispensado un poco de cariño al animal encuentran así su justo premio. El indio misionero. Desde hace mucho tiempo, las personas mayores solían reunir a los niños para contarles historias acerca de espíritus y ánimas que deambulaban por las noches. Estos relatos se convirtieron en leyendas que han perdurado hasta el día de hoy en la mente de las personas, adquiriendo nuevos detalles y sobreviviendo al paso del tiempo. Ejemplo de ello es la leyenda del indio misionero, proveniente del Perú colonial. En aquel entonces, cuando los misioneros vinieron de Europa, un indio se unió fervientemente a la religión, pero un día de forma repentina, enloqueció y mató a 3 misioneros. Fue apresado y antes de su ejecución, negó a Dios, impidiendo que rezaran por su alma. Dicen que por este acto le cayó una maldición y la noche siguiente de su muerte, se le vio caminar en las cercanías. Cuando los religiosos volvieron a Europa, dejando abandonadas las misiones, la leyenda del indio no desapareció, la gente aseguraba verlo vagar por la selva, llorando y maldiciendo, con un tono de voz profundo y desgarrador. Con la llegada de un nuevo sacerdote, las cosas solo empeoraron, muchos dijeron que el ánima se había inquietado, y por eso se parecía con mayor frecuencia. Por su parte, el nuevo clérigo trataba de convencer a todos de que eran solo inventos, hasta que 2 meses después, simplemente dejó de tratar el tema. La causa fue que una noche sin luna, oyó un ruido como de pies arrastrándose que se iba acercando desde el interior de la selva.
Al asomarse por la ventana, se encontró con una silueta humana, de inmediato alzó su lámpara, la cual pareció perturbarse aún sin un soplido del viento, y vio que el individuo estaba de espalda y asemejaba a un indio, llevando algo en su pecho, además murmurando. El terror le hizo presa cuando se dio cuenta que estaba maldiciendo, pues eso confirmaba las habladurías de la gente. Quiso mover los pies, pero solamente logró caer de espaldas, soltando la lámpara. En el girar de la lámpara por el piso, el último haz de luz sirvió para iluminar el rostro del indio pronunciando blasfemias. En ese momento, el miedo en el religioso era tan grande que la cabeza le daba vueltas, las imágenes se tornaban borrosas, y la negrura entraba en sus ojos, pero antes de perder la conciencia, vio al indio frente a él, iluminando sus ojos con fuego. Ahí encontraron al cura desmayado cerca de la puerta de la iglesia, ocultando lo sucedido, y queriendo hacer de cuenta, que el fantasma del indio no existía. El tesoro del duende. Cuenta esta leyenda que en una casona de la localidad peruana de Huacho, unos 150 kilómetros al norte de Lima, habita un duende que se hace presente a los moradores únicamente si estos se lo permiten. Si lo hacen, reciben un premio en metálico que los hace ricos para el resto de sus vidas, pero antes deben superar la prueba que el duende les impone demostrándoles su valor. En una ocasión, una pareja de ancianos que hace poco se habían mudado a la casa escucharon por la noche un vozarrón, que no era otro que el del duende, preguntándoles si querían recibirlo. Todos los anteriores moradores habían huido despavoridos al escuchar una voz tan estentórea, pero no fue el caso de los ancianitos, quienes amablemente le respondieron que sí, que deseaban recibirlo. Acto seguido, el duende se hizo presente, bajo un aspecto amigable, y como recompensa por su amabilidad, les regaló una enorme cantidad de monedas de oro, con las que los ancianitos costearon largamente sus necesidades por el resto de lo que les quedaba de vida. Al morir, la casa se ocupó brevemente con una joven familia, pero al oír la invitación del duende una de las primeras noches de su estancia en la casa, se retiraron velozmente, presas del susto. Se dice que la casa permanece por estos días desocupada. La Casa Matusita, terror en Lima. La Casa Matusita, terror en Lima, Perú. Son dos los orígenes más populares relacionados con la Casa Matusita, ambos son crímenes sangrientos, uno está relacionado con la pasión y el otro con la venganza y la justicia social, y aunque no cuentan con un tiempo específico, es presumible que sus orígenes hayan ocurrido a inicios del siglo XX. El primero de ellos narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés, que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo al ver la escena tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Por último, preso ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku o suicidio japonés, poniendo así fin con su vida. En cuanto a la segunda leyenda, esta señala que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales no para matarlos, sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para aguardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron entonces fue aterradora. Cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa escena una muerte trágica, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el nosocomio de la capital. Lo curioso de estas dos versiones, es que debido a la escandalosa violencia de estos crímenes, uno esperaría encontrarlos registrados en cualquier diario o reporte de la ciudad. Sin embargo, no existe ningún registro de que en la Casa Matusita o en inmediaciones de la misma hubiesen ocurrido algún tipo de asesinato o masacre, hecho que evidenciaría que estas historias no son más que productos de la imaginería popular. Las víctimas de la Casa Matusita.
Pero la casa Matusita no solo cuenta con leyendas, sino también con víctimas. Y es que en más de una ocasión muchos aseguran que diversos personajes han ingresado a la citada vivienda para experimentar por cuenta propia los extraños fenómenos que en ella ocurren. Uno de los primeros en ingresar fue justamente un párroco, que ingresó al segundo piso de la casa con la intención de exorcizarla de los demonios que la poseían. No obstante, el párroco no pudo lograr su cometido. Según cuentan las historias más antiguas, el religioso, ni bien ingresó a la vivienda, sufrió un ataque de pánico que lo llevó a la muerte. Se dice que escuchó gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban. Algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitan el lugar. No obstante, y tal como ocurre en el caso de las leyendas, no existen registros fidedignos que respalden dicha historia, aunque sí existen testimonios de gente, incluidos trabajadores o antiguos habitantes de la casa, que aseguran haber visto la figura de un fraile caminando entre las ventanas del segundo piso de la casa. Otro de los casos más conocidos es el de Humberto Vilches Vera, un conductor de televisión que en la década de los 60 apostó en señal abierta que sería capaz de pasar 7 noches al interior de la vivienda. La historia narrada por muchos limeños recuerda que el animador efectivamente logró ingresar a la casa llevando consigo solo con una cámara de vídeo en la mano. Sin embargo, tal como ocurrió con el párroco, ni bien ingresó, algunos hablan de 2 horas y otros al cuarto día, el hombre de televisión salió de la casa profiriendo insultos y gritos y botando, incluso, espuma por la boca. Al final de cuentas el animador obtuvo serias complicaciones psicológicas, por lo que fue recluido en un manicomio durante un período de 13 meses, tiempo del cual nunca más se supo de él. En este caso, a diferencia de la historia del fraile, sí cuenta con registros históricos. Sin embargo, hay que aclarar algunas cosas. Primero, que sí existió un tal Vilches Vera, así como es cierto que realizó la citada apuesta pública. Sin embargo, y esto es la intención aclaratoria, es falso que este conductor haya ingresado siquiera por algunos minutos a la citada casa, tal y como él mismo lo confesará tiempo después en su libro El cazador de fantasmas. Justamente, en un extracto de su libro Vilches Vera señala: la palabra de un ídolo de la televisión es una palabra fundamental y yo había anunciado que entraría a la casa embrujada. Nunca entré pero todos me vieron entrar, nunca hablé con un fantasma pero ellos me miran como si me hubiera convertido como un ciudadano del más allá. A pesar de esto, al día de hoy muchos aún comentan la historia del conductor de televisión que se volvió loco por ingresar a la casa Matusita. Un mito sin respuesta. En todo caso, lo que resulta curioso de esta leyenda es que a pesar de su antigüedad y su arraigo dentro de la población limeña, muy poco se ha hecho para conocer el verdadero misterio que encierra esta vivienda. Hasta la fecha,